Alejandro se quedó sin palabras, paralizado en el umbral de su opulenta sala, el eco de los gritos de Natalia, aún vibrando en el aire. La escena que se desplegaba ante sus ojos era una bofetada helada a la perfección que creía habitar. Sofía, su empleada doméstica de mirada dulce, se arrodillaba en el suelo de mármol pulido, abrazando a Clara con una fuerza desesperada. La pequeña temblaba en sus brazos, su rostro angelical surcado por lágrimas silenciosas, mientras Natalia Ferrer, su deslumbrante esposa, se cernía sobre ellas, la furia distorsionando su belleza. Aquella imagen, tan ajena a la pulcra fachada de su mansión en la Ciudad de México, destrozó en un instante la burbuja de indiferencia en la que Alejandro había vivido, revelando una verdad brutalmente incómoda, que se escondía tras las paredes doradas. Un florero de cristal bacarat yacía destrozado en el suelo, sus fragmentos brillantes esparcidos como estrellas rotas, reflejo de la violencia que había estallado. Aire, denso y cargado, olía a pánico y a la sofisticada colonia de Natalia que ahora parecía agria. Los ojos de la supermodelo, generalmente fríos y calculadores, ardían con una ira descontrolada mientras sus manos, adornadas con joyas costosas, temblaban al apuntar hacia la niña. Sofía, con su modesto uniforme impecable a pesar de la conmoción, mantenía su posición protectora, su cuerpo delgado formando una barrera inquebrantable entre la pequeña Clara y el vendaval de crueldad de su madrastra. El silencio, acostumbrado en la mansión Santa Cruz, había sido reemplazado por un eco de desolación, un grito mudo de una niña indefensa. La voz de Natalia irrumpió, afilada como un cuchillo, rasgando el tenso silencio. «Eres una inútil, Clara, siempre arruinándolo todo. Y tú, Sofía, ¿qué haces holgazaneando en el suelo en vez de estar en tu lugar?» Sus palabras, destinadas a humillar, se estrellaron contra la impasible dignidad de Sofía, quien solo apretó más a la niña contra su pecho, como si su amor pudiera absorber cada palabra hiriente. Clara, con sus ojos puros, se aferraba a la única fuente de consuelo que conocía en ese laberinto de lujo y frialdad. Alejandro, el magnate, el hombre que movía hilos en el mundo de la tecnología, se sintió de repente el más insignificante de los espectadores, incapaz de comprender la magnitud de la barbarie que se desvelaba en su propio hogar. El contraste era chocante. Por un lado, la mansión Santa Cruz, una fortaleza de la opulencia en la efervescente Ciudad de México, donde cada objeto gritaba riqueza y poder. Por el otro, en el centro de esa grandilocuencia, una niña vulnerable, Clara, de solo 8 años, cuya sonrisa frágil y ojos que anhelaban amor eran ignorados por la frialdad adulta, y entre ellos, Sofía Flores, una simple empleada doméstica, cuya existencia social era casi invisible para el mundo exterior, pero que en ese instante se erguía como la única luz, el único pilar de compasión en la vida de la pequeña. ¿Cómo era posible que tanta miseria humana floreciera en un jardín de abundancia? Alejandro lo observaba todo con una mirada que apenas comenzaba a abrirse a una realidad brutal. Alejandro siempre había visto a Natalia como la encarnación de la perfección, una supermodelo de belleza deslumbrante y ambición sin límites, la pareja ideal para un hombre de su estatus. Su frialdad la había confundido con fortaleza, su superficialidad con elegancia. Nunca había sospechado que detrás de esa fachada impoluta se ocultaba una tiranía silenciosa, ejercida sin piedad sobre la niña. Su propia ceguera, su pasividad inicial, lo convertían en un cómplice inconsciente del sufrimiento de su hija. Su poder económico lo había aislado de las miserias cotidianas, de las verdades que se susurraban en los rincones de su propia casa. Hasta ahora, el silencio roto de Clara era el sonido de su propio despertar. Natalia, al notar la presencia de Alejandro, hizo un esfuerzo visible por componerse, aunque la furia aún le bailaba en los ojos. «Alejandro, querido, llegaste temprano», dijo con una voz que intentaba ser dulce, pero que apenas disimulaba la rabia. «Estábamos
ensayando una obra. Clara es un poco torpe. Y Sofía, bueno, ya sabes cómo son las empleadas, siempre sobreprotegiendo. Su capacidad de manipulación era tan innata como su belleza. Buscaba restablecer el orden, reescribir la escena, pero los ojos de Sofía, aunque bajados en señal de respeto, comunicaban una verdad innegable que chocaba con la versión de Natalia. ¿Cómo un hombre tan astuto en los negocios podía ser tan ciego en su propio hogar? Sofía, por su parte, no pronunció una sola palabra. Su única defensa era la protección incondicional que ofrecía a Clara. Era la dama invisible de la mansión, la que se movía entre sombras, la que limpiaba y ordenaba, pero cuya voz, la voz de una simple trabajadora, nunca se atrevería a elevarse contra los poderosos Santa Cruz. Su mayor debilidad era precisamente esa invisibilidad social, el miedo a que su verdad, por pura que fuera, jamás fuera escuchada frente a la influencia y el dinero de Natalia. Sin embargo, en ese momento de caos, su silencio gritaba más fuerte que cualquier acusación, una acusación que solo Alejandro empezaba a descifrar en el eco de su propia conciencia, que lo urgía a ver más allá de las apariencias. La mirada de Alejandro se detuvo en Clara, que aún se aferraba a Sofía, y luego en el rostro pálido de la empleada. Un nudo de angustia se formó en su estómago. Esa escena no era un ensayo, no era un accidente. Era el reflejo de una crueldad constante que había permitido por su negligencia. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que Alejandro estaba a punto de descubrir sobre su propia familia era solo el principio de una pesadilla que cambiaría todo lo que creía conocer. Este incidente era una dolorosa revelación que sacudía el mundo de Alejandro hasta sus cimientos más profundos, obligándolo a enfrentar la oscuridad que habitaba en su propia casa. Alejandro se acercó, sus pasos resonando en el mármol, sintiendo el peso de cada uno. Natalia, ¿qué ha pasado aquí? Su voz, que solía ser firme y autoritaria en las salas de juntas, sonaba extrañamente débil, casi susurrante. No estaba formulando una pregunta para obtener una explicación, sino para dar tiempo a su mente para procesar la discordancia entre la imagen de su esposa y la realidad que sus ojos acababan de atestiguar. Quería creer la versión de Natalia, anhelaba la vuelta a su cómoda ignorancia, pero el miedo en los ojos de Clara y la silenciosa determinación de Sofía le impedían cerrar los ojos de nuevo. Un hilo invisible de dolor y verdad comenzaba a tejerse entre ellos, una conexión incipiente. Natalia, recuperando el control, se acercó a Alejandro, intentando tomar su brazo. «Es que Clara es tan especial», dijo con un tono que pretendía ser compasivo, pero que escondía un desprecio gélido. Y Sofía, con su excesivo apego a la niña, no ayuda. Necesita aprender disciplina, Alejandro. Ya sabes, los niños con sus condiciones son difíciles de manejar. Su sonrisa, ahora forzada, se dirigía solo a él, excluyendo deliberadamente a Sofía y Clara de la conversación, como si fueran objetos sin voz ni sentimientos. Era una maestra en el arte de la distorsión, capaz de retorcer la realidad para adaptarla a su narrativa perfecta, una habilidad que la había llevado a la cima del mundo de la moda y que ahora usaba para encubrir sus abusos. Sofía levantó la vista brevemente, sus ojos encontrándose por un segundo con los de Alejandro. No había reproche, solo una inmensa tristeza y una súplica silenciosa por Clara. En esa mirada, Alejandro pudo leer el sufrimiento acumulado de días, quizás meses, que se había ocultado tras la fachada de normalidad. Se dio cuenta de que Sofía no era solo una empleada, era la guardiana de un secreto doloroso, la única testigo del verdadero infierno que vivía su hija. Su corazón se encogió. Era la primera vez que Sofía, la dama invisible, lograba penetrar el caparazón de indiferencia de su jefe, plantando una semilla de duda que crecería hasta convertirse en una tormenta. La versión de Natalia ya no cuadraba. Las piezas no encajaban en la mente de Alejandro. Recordó pequeñas cosas.
Clara encogiéndose ante la presencia de su madrastra, las excusas frecuentes de Natalia para no pasar tiempo con la niña, las veces que Sofía había estado inusualmente tensa. Detalles que antes había desestimado como nimiedades ahora cobraban un significado aterrador. El incidente no era aislado, era una parte de un patrón de negligencia y crueldad que se había desarrollado bajo su propio techo, en su propia vida, mientras él estaba ocupado construyendo su imperio. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a asomarse por las grietas de su ignorancia. Sin decir una palabra a Natalia, Alejandro se agachó con dificultad, sus ojos fijos en Clara. La niña, al verlo tan cerca, se escondió aún más en el abrazo de Sofía, como un pajarillo asustado. Ese gesto, más que 1000 palabras, confirmó las peores sospechas de Alejandro. Su hija le temía, no a él, sino al ambiente, a la persona que se suponía debía cuidarla y amarla. Levantó la mano, dudando, y Sofía, anticipando su movimiento, ayudó a Clara a incorporarse con delicadeza, sin soltarla, permitiendo que el padre viera la vulnerabilidad de su hija. En ese instante, una conexión inquebrantable comenzó a forjarse entre Sofía y Alejandro, una alianza tácita nacida de la necesidad de proteger a Clara. Natalia observó la escena con una creciente molestia, la inusual cercanía de Alejandro con la empleada, la forma en que sus ojos se dirigían a Sofía en busca de respuestas silenciosas. Todo le resultaba intolerable. Ella era la esposa, la figura central de esa casa, y no toleraría que una simple sirvienta la eclipsara. Alejandro, por favor, déjalas. Sofía tiene sus tareas, dijo con una voz que, aunque suave, contenía una advertencia velada. Su mandíbula se tensó, y una chispa peligrosa brilló en sus ojos. Este incidente, que ella creía poder manipular, se estaba saliendo de control, y la presencia de Sofía en el centro de la atención de su esposo era un desafío inaceptable para su autoridad y su imagen. Alejandro ignoró a Natalia. Su mirada permaneció fija en Clara, y luego en Sofía. Una decisión silenciosa, pero monumental, se gestó en su interior. Ya no podía mirar hacia otro lado. Ya no podía permitirse ser el hombre ciego y ausente que su fortuna le había permitido ser. La lealtad inquebrantable de Sofía hacia Clara, la compasión que irradiaba en cada fibra de su ser, contrastaba de forma brutal con la frialdad de su propia esposa. Este no era un problema que pudiera resolver con dinero o con un equipo de abogados. Era un problema del corazón, de la dignidad, de la humanidad. Y el primer paso para resolverlo era empezar a ver, a escuchar, a sentir lo que se había negado, a reconocer. Sofía sintió el cambio en Alejandro. No era una simple curiosidad, sino una verdadera preocupación. Podía ver en sus ojos el inicio de un arrepentimiento, una chispa de conexión que antes no existía. Aunque todavía estaba llena de temor por las represalias de Natalia, una pequeña esperanza comenzó a encenderse en su corazón. Tal vez, solo tal vez, su voz, aunque solo fuera a través de sus acciones, empezaría a ser escuchada. Tal vez la dama invisible por fin sería vista. Pero sabía que el camino sería arduo, lleno de obstáculos y de la feroz resistencia de Natalia, una mujer que no se detendría ante nada para mantener su perfecta fachada y su control sobre la situación y sobre Alejandro, sin importar el costo para Clara. El aire de la mansión seguía pesado, pero ahora había una nueva tensión, una guerra silenciosa que acababa de declararse. Alejandro se puso de pie, su mente ya no en sus negocios, sino en la pequeña niña temblorosa y la mujer valiente que la protegía. Natalia, creo que tenemos mucho de qué hablar, dijo, su voz ahora con un matiz de autoridad que no había tenido antes. El incidente había forzado a Alejandro a enfrentar la verdadera naturaleza de su esposa y la lealtad inquebrantable de Sofía. Un despertar brutal que lo llevaría a observar con nuevos ojos. ¿Qué otras verdades se esconderían en las sombras de la mansión Santa Cruz, esperando ser descubiertas? Con un gesto, Alejandro indicó a Sofía y Clara que se retiraran. Empleada, sin dudarlo,
Condujo a la niña fuera de la sala. Sus pasos ligeros pero firmes, la dignificación de su presencia contrastando con el lujo decadente. Clara, aún aferrada a su mano, lanzó una última mirada a su padre, una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. Lo que descubrirían Alejandro y Sofía en los días venideros, al observar con detenimiento cada gesto y cada palabra, sería una red de engaños mucho más compleja y cruel de lo que jamás hubieran imaginado. Este primer acto solo había rasgado el velo. La verdadera lucha por la dignidad y el amor apenas comenzaba en la majestuosa, pero solitaria, mansión de los Santa Cruz. Alejandro, por primera vez en años, sentía un desasosiego que el lujo de su mansión no podía mitigar. Las palabras de Natalia, tan frías como el hielo, resonaban en su mente, pero la imagen de Clara abrazada a Sofía, temblorosa y pequeña, era un eco mucho más potente. Se dirigió a su despacho, encendió la pantalla de su ordenador, pero las complejas gráficas de sus inversiones parecían insignificantes. «Necesito entender qué está pasando aquí», se dijo en voz alta, su voz grave, inusualmente dubitativa. Sabía que la verdad estaba oculta, no en documentos financieros, sino en los pasillos de su propio hogar, en los silencios de Clara y en la mirada sabia de Sofía. Los días siguientes se convirtieron en una observación meticulosa. Alejandro, el magnate acostumbrado a dictar, ahora se dedicaba a escuchar, a percibir las sutilezas. Notó cómo Natalia apenas miraba a Clara, cómo sus interacciones eran breves y cortantes, llenas de impaciencia. Siempre tiene algo mejor que hacer, pensó con amargura al ver a su esposa deslizarse por la mansión, absorta en llamadas y reuniones sociales. Las risas de Natalia eran superficiales, su belleza una armadura que ocultaba una profunda crueldad. Y Clara, la niña, se convertía en una sombra, siempre aferrada a Sofía, su protectora, su única confidente, en un mundo de adultos que la ignoraba. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, Alejandro escuchó un ruido inusual. No eran los acostumbrados gritos de Natalia, sino un sollozo ahogado que venía del ala oeste. Se levantó de inmediato, una punción de miedo en el pecho. Encontró a Sofía en la cocina, consolando a Clara. La niña tenía los ojos hinchados y un pequeño raspón en la rodilla. «¿Qué pasó, Clara?», preguntó Alejandro, arrodillándose a su altura. La niña balbuceó, incapaz de articular, señalando vagamente hacia la sala. Sofía la miró con tristeza, un dolor palpable en sus propios ojos. Era evidente que la herida no era solo física, sino del alma. «Natalia la empujó», susurró Sofía, su voz apenas audible, los ojos fijos en el suelo, con el miedo a las represalias. Clara tropezó con una alfombra mientras jugaba y Natalia se exasperó. Dijo que era una niña torpe y la apartó con fuerza. La revelación fue un puñetazo en el estómago de Alejandro. Las palabras de Sofía, aunque dichas con temor, llevaban el peso de la verdad. «Dios mío», murmuró Alejandro, su rostro pálido. «No puede ser. Ella la lastimó intencionalmente». Sofía solo asintió lentamente, sus ojos aún fijos en Clara, que se acurrucaba en su regazo, buscando consuelo. Esa noche, Alejandro confrontó a Natalia. «Me estás acusando de golpear a mi hijastra». «Es absurdo», gritó ella, sus ojos centelleando con furia contenida. «Esa niña es un problema, siempre rompiendo cosas, y Sofía la sobreprotege. Seguramente la manipuló para que dijera algo. Así, si es que pudo decir algo. Sabes lo limitada que es Clara». La voz de Natalia, llena de teatralidad y falsedad, intentaba disipar la sospecha con la vehemencia, pero para Alejandro, su indignación parecía una cortina de humo, una táctica calculada para desviar la atención. El velo que antes le impedía ver la verdad se desvanecía a cada minuto, revelando a una mujer que desconocía por completo. «No es la primera vez que veo algo así, Natalia», respondió Alejandro, su voz más firme de lo que esperaba. «Clara te teme,
Y Sofía nunca mentiría. La mención de Sofía pareció encender una llama peligrosa en los ojos de Natalia. Ah, la pobre Sofía, la empleada fiel. ¿Ahora es tu consejera personal? Cuidado, Alejandro. Una sirvienta como ella puede ser muy astuta. Podría intentar manipularte, ¿sabes? Por dinero, por poder, por cualquier cosa que una mujer de su clase desearía de un hombre como tú. La acusación, lanzada con un veneno apenas disimulado, buscaba socavar la creciente confianza de Alejandro en Sofía, una estrategia calculada para aislarlo. Natalia, sintiéndose expuesta, decidió contraatacar donde más dolía, la reputación de Sofía. Llamó a su publicista, a sus amigos en la prensa del corazón. Necesito un artículo sobre la deslealtad de algunas empleadas, ordenó con frialdad. Un caso de manipulación, de abuso de confianza. Que se sepa que hay quienes buscan aprovecharse de las familias honorables. La maquinaria de desprestigio se puso en marcha, sutil al principio, con artículos ambiguos sobre empleados problemáticos en círculos de alta sociedad, pero con un mensaje claro para quienes sabían leer entre líneas. Era una táctica brutal, diseñada para destruir la dignidad de Sofía y silenciarla para siempre. Los primeros artículos aparecieron en revistas del corazón, camuflados bajo títulos inocentes. Cuidado con su personal doméstico. Nuevas tendencias de seguridad en mansiones de lujo. O confía ciegamente en quienes cuidan a sus hijos. Expertos advierten sobre la manipulación emocional. El nombre de Sofía no se mencionaba, pero el subtexto era claro para los círculos de la alta sociedad que seguían a Natalia. Alejandro veía la malicia en cada línea, la sutil pero efectiva campaña de desprestigio que su esposa, con su habilidad para el marketing, había orquestado para minar la credibilidad de Sofía sin ensuciarse directamente las manos. Alejandro, con una copia de una de esas revistas en la mano, llamó a Sofía a su despacho. «Mira esto, Sofía. Es Natalia. Está moviendo sus hilos para desprestigiarte. ¿Sabes quién es el periodista que escribió esto? Necesito saber con quién está trabajando. Esto es inaceptable». Sofía, con una mirada de profunda tristeza, negó con la cabeza. «No conozco al periodista, señor. Solo sé que he recibido llamadas extrañas, mensajes. Me preguntan cosas sobre usted, sobre la señora Natalia, sobre Clara. Me ofrecen dinero para contar mi verdad». Su voz, aunque temerosa, reflejaba la indignación de ser usada. «No hables con nadie, Sofía. Absolutamente con nadie», exclamó Alejandro, su voz cargada de preocupación. «Si alguien te presiona, me lo dices inmediatamente. Yo me encargaré de esto. Contrataré a los mejores abogados para que la defiendan. No permitiré que te difamen de esta manera. Tu dignidad no tiene precio y es la verdad la que prevalecerá. Este es un ataque a la verdad y no lo vamos a tolerar. Confía en mí». Su mirada era firme, un ancla para la creciente ansiedad de Sofía. Era la primera vez que Sofía sentía una protección tan férrea de alguien con tanto poder. Una mañana, Sofía se encontraba en el pasillo principal, limpiando meticulosamente una vitrina antigua. Natalia se acercó, sus tacones resonando con un eco intimidante. «Sofía», dijo con una voz baja, casi un susurro, pero cargada de veneno. «Parece que te estás volviendo demasiado importante en esta casa. Crees que por tener al señor Santa Cruz en tu bolsillo puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Una sirvienta como tú jamás podrá competir conmigo, Sofía. Soy la esposa, la dueña. Si abres la boca, no solo perderás tu trabajo, sino que haré que jamás vuelvas a conseguir empleo en toda la ciudad. Te hundiré». La amenaza, íntima y directa, buscaba infundir un terror paralizante en Sofía. Sofía sintió un escalofrío. Levantó la vista. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Natalia, sin mostrar miedo, solo una inmensa tristeza y determinación. «Mi única preocupación es el bienestar de la niña, señora», respondió con una voz tranquila, cargada de dignidad. «Y sé que el señor Alejandro también lo es».
Su respuesta, serena pero firme, desarmó momentáneamente a Natalia, quien no esperaba tal aplomo de una mujer que consideraba insignificante. La mención de Alejandro como un aliado de Sofía, aunque sutil, fue una declaración de guerra, una reafirmación de su creciente vínculo, y una señal de que Sofía no se dejaría intimidar tan fácilmente. Natalia soltó una risa, hueca, su rostro contorsionado por la ira apenas contenida. «Ingenua, ¿crees que un hombre como Alejandro se fijaría en alguien como tú? Estás loca. Él solo te ve como una herramienta, una distracción. Y te recuerdo, esta es mi casa y mis reglas. No te atrevas a cruzarme de nuevo o te juro que te arrepentirás. Haré que te quedes en la calle, sin un centavo, y nadie te ayudará». La amenaza resonó en el pasillo, un escalofriante recordatorio de su poder absoluto. Sofía, con el corazón, latiéndole con fuerza, bajó la mirada, reanudando su tarea, pero por dentro, una nueva resolución se forjaba, impulsada por la necesidad de proteger a Clara. La red de contactos de Natalia no se limitaba a la prensa, también alcanzaba al consejo de administración de algunas de las empresas de Alejandro. De repente, surgieron preguntas incómodas sobre la estabilidad familiar del magnate, sobre su distracción con asuntos personales que podrían afectar sus decisiones de negocio. Natalia, a 1900, a través de sus aliados, sembraba dudas sobre la capacidad de Alejandro para dirigir su imperio, pintándolo como un hombre débil, manipulado por su sirvienta y sus problemas domésticos. Era un ataque sutil pero demoledor a su imagen profesional y a su liderazgo. «No puedo creer lo bajo que está cayendo Natalia. Ahora está intentando desestabilizar mis negocios», exclamó Alejandro, golpeando su puño contra la mesa de su despacho. «He tenido llamadas de inversionistas, de miembros del consejo. Dicen que mi vida personal está afectando mi juicio. Es ella. Es una táctica para controlarme, para que me rinda». Sofía lo escuchaba con una mezcla de tristeza y admiración. La batalla de Natalia ya no era solo contra ella y Clara. Era una guerra total, y Alejandro estaba en el centro, dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. La presión sobre Alejandro se intensificó en los círculos empresariales. Miembros de la junta directiva lo llamaban a reuniones de emergencia, sugiriendo que tomara una licencia temporal para resolver sus asuntos familiares. «Alejandro, tu reputación está en juego», le dijo un viejo socio. «Este escándalo con tu empleada y las historias sobre Clara está afectando la confianza de los inversionistas. Necesitas controlarlo y rápido». Alejandro entendía que Natalia estaba usando su influencia en las altas esferas para golpearlo donde más le dolía, intentando aislarlo y obligarlo a ceder, a abandonar a Sofía y a su propia hija. Pero Alejandro no cedería. «Mi integridad no está en juego. Lo que está en juego es la verdad, y la verdad siempre prevalece», respondió con firmeza a sus socios. «No voy a sacrificar la dignidad de una mujer inocente ni el bienestar de mi hija por unos cuantos puntos en la bolsa. Estoy más determinado que nunca a exponer la verdad, cueste lo que cueste, y quien no esté conmigo en esto es parte del problema». Su postura era clara, un desafío abierto a la manipulación de Natalia y a la ceguera de su propio entorno. Alejandro, mientras tanto, empezó a buscar pruebas, pequeños arañazos en los brazos de Clara, moretones inexplicables. Intentó hablar con ella, pero la niña se cerraba, su miedo palpable. Sofía le dijo: «Clara tiene mucho miedo. Cada vez que la señora Natalia la castiga, la encierra en el cuarto oscuro o le quita sus juguetes. Por eso no habla, señor. Teme más castigos». La crueldad, ahora evidente, se manifestaba en detalles que él, en su ceguera, nunca había notado. La verdad era un monstruo, que había estado creciendo bajo su propio techo, alimentado por su indiferencia, por su ambición que lo había distraído de lo verdaderamente importante. «¿Cómo podemos ayudarla a hablar?», preguntó Alejandro a Sofía una tarde, la frustración y la culpa evidentes en su voz. Estaban en la cocina.
un espacio neutral lejos de los oídos de Natalia. Sofía preparaba una sopa para Clara, quien estaba resfriada. Necesita sentirse segura, señor, y saber que no la castigarán por decir la verdad. Necesita apoyo profesional, un psicólogo que la guíe, que le dé herramientas para expresarse. Los ojos de Sofía se llenaron de una esperanza cautelosa. Sabía que Alejandro era el único que podía ofrecer esa seguridad, esa puerta a la sanación para Clara. Alejandro asintió, su mente ya buscando contactos. Un psicólogo, tienes razón. Alguien de confianza, discreto. No quiero que Natalia se entere antes de tiempo. La semilla de la verdad oculta comenzaba a germinar. La idea de que Clara pudiera testimoniar, de que su voz pudiera ser escuchada, se convirtió en una posibilidad tangible. Sofía le contó sobre la psicóloga de su antiguo vecindario, una mujer mayor y sabia que había trabajado con niños vulnerables. Ella es muy discreta, señor, y tiene mucha paciencia. La confianza entre ellos crecía, tejida con cada preocupación compartida por la pequeña Clara. La psicóloga, Elena Mendoza, era una mujer de 50 y tantos, con ojos amables y una paciencia infinita. Visitaba la mansión, en horarios irregulares para no levantar sospechas. Sus primeras sesiones con Clara fueron silenciosas, de puro juego y observación. «Clara es un sol, Alejandro», le dijo Elena en un reporte confidencial, pero sufre de un estrés postraumático severo. Su miedo la ha silenciado. Necesitaremos tiempo y mucha seguridad para que confíe lo suficiente como para expresarse. La revelación del trauma profundo de Clara conmocionó aún más a Alejandro, confirmando la magnitud del daño que Natalia había causado. Sofía era la pieza clave en las sesiones de Elena con Clara. «Sofía, eres su ancla, su refugio», le dijo Elena a la empleada. «Tu presencia le da seguridad. Necesito que sigas acompañándola, que la abraces, que le hables de forma constante sobre lo segura que está ahora, sobre lo mucho que la quieren su padre y tú». Sofía asumió su rol con una dedicación inquebrantable, comprendiendo que su amor y su presencia eran la medicina más potente para el alma herida de Clara. Su dignidad innata se convertía en la fortaleza que la niña necesitaba desesperadamente. Clara, al sentir la presencia constante y el amor incondicional de Sofía, y ahora el renovado afecto de su padre, empezó a dar pequeños pasos. Una tarde, Alejandro la encontró dibujando con Sofía. Clara le mostró un dibujo, un garabato oscuro que representaba una figura grande y un punto pequeño que era ella. «Mamá, mala», susurró la niña, señalando el garabato. Era la primera vez que la escuchaba articular una queja tan directa. El corazón de Alejandro se encogió. La verdad estaba saliendo a la luz, a través de los pequeños gestos y las palabras de su hija. Alejandro, con el dibujo en la mano, se lo mostró a la psicóloga Elena. «Ella está tratando de decirnos algo. ¿Cree que podemos alentarla a hablar más?» Elena asintió. «Sí, Alejandro. Esto es un gran avance. Significa que se siente más segura. Necesitamos seguir dándole herramientas y, sobre todo, validar su dolor. Que sepa que lo que siente es real y que no está sola. La grabación de sus experiencias puede ser muy terapéutica, no solo una prueba». La idea de que el testimonio de Clara pudiera ser una forma de curación y no solo una herramienta de justicia, le dio a Alejandro una nueva perspectiva. Natalia no tardó en sentir el cambio en el ambiente. La creciente complicidad entre Alejandro y Sofía no le pasaba desapercibida. Los abogados de Natalia, ya contactados, comenzaron a presionar a Sofía. Una carta llegó a su modesto apartamento. Seleme informa que la señora Natalia Ferrer iniciará acciones legales por difamación y extorsión si no cesa su campaña de mentiras contra nuestra cliente. La cuantía de la demanda será millonaria. Era una amenaza directa, un intento de intimidar, de quebrar su espíritu. La guerra había subido de nivel y Sofía, la dama invisible, estaba en la mira de una fiera depredadora. «Me amenazan, señor. Dicen que me demandarán por millones», dijo Sofía a Alejandro, mostrándole la carta, sus manos temblorosas. «Dicen que van a destruir mi vida.
Pero yo solo digo la verdad por la niña. Su voz se quebró, pero sus ojos permanecieron firmes. Alejandro tomó la carta, su mandíbula apretada. Esto no va a quedar así, Sofía. No estás sola. Yo te protegeré. Natalia está desesperada. Por eso recurre a estas tácticas sucias. El vínculo entre ellos se fortalecía bajo la presión. Una alianza inquebrantable que Natalia no había previsto y que solo la hacía más peligrosa, más errática en sus ataques. La prensa, sensacionalista, azuzada por Natalia, comenzó su campaña de desprestigio. La empleada ambiciosa, manipulando al magnate Santa Cruz por fortuna. Escándalo en la mansión Santa Cruz. Una sirvienta buscando oro con mentiras. Las fotos de Sofía, tomadas a hurtadillas, aparecían junto a titulares venenosos. Su modesto barrio se convirtió en un nido de reporteros. La dignidad de Sofía era atacada públicamente. Su reputación, construida sobre el trabajo honesto, se veía empañada por la calumnia. Ella, la mujer más discreta, de repente estaba en el ojo del huracán mediático, una humillación pública que buscaba su total aniquilación social. «Maldita sea, esto es inaceptable», exclamó Alejandro, arrojando un periódico sobre su escritorio. «Natalia está usando a la prensa para destruirte, Sofía. No podemos permitirlo». Sofía, sentada frente a él, asintió con tristeza. «Lo sé, señor. Mis vecinos me miran raro. La gente susurra. Me siento como si estuviera sucia, aunque no haya hecho nada malo. Pero no me arrepentiré de haber protegido a Clara. Nunca». Su voz, aunque teñida de dolor, mantenía la misma firmeza con la que había enfrentado a Natalia. Su dignidad intacta era su escudo, su única defensa contra la vorágine de mentiras que la rodeaba. Alejandro contrató a un equipo legal especializado en reputación y difamación para contrarrestar la campaña de Natalia. «Quiero que limpien el nombre de Sofía y que preparen todo para un divorcio. No puedo seguir así». Landoseu, decisión, tomada con dolor pero con una convicción férrea, marcaba un antes y un después. Natalia había cruzado una línea al atacar a Sofía. El magnate estaba listo para la guerra. Una guerra no solo por su hija, sino por la mujer que le había abierto los ojos, la dama invisible, que había resultado ser la más fuerte de todos. Su transformación, de hombre ciego a protector, era casi completa. El equipo de abogados, liderado por la férrea abogada Elena Vargas, comenzó una investigación exhaustiva. Entrevistaron a antiguos empleados de Natalia, a sus asistentes personales, a proveedores de servicios. Descubrieron un patrón de comportamiento abusivo, de despidos injustificados, de deudas no pagadas y de manipulación de la imagen pública. «Esta mujer tiene un historial, señor Santa Cruz», informó la abogada Vargas. «Es una maestra de la doble cara. Necesitamos una prueba contundente, algo que la desenmascare por completo y demuestre la crueldad que esconde». La búsqueda de la verdad se intensificaba, transformándose en una carrera contra el tiempo. Los abogados de Alejandro comenzaron a recopilar pruebas contra Natalia, testimonios de otros empleados de la mansión que habían presenciado su frialdad, sus ataques de ira, registros de los terapeutas de Clara que confirmaban el trauma emocional de la niña, aunque sin revelar la causa exacta por confidencialidad. Pero necesitaban algo más, algo irrefutable, algo que la propia Clara pudiera decir o mostrar, sin ser forzada, sin ser manipulada. La idea de un video comenzó a rondar en la mente de Alejandro, una grabación que pudiera captar la verdad, el rostro real de la crueldad, cuando nadie lo esperaba. Sofía, siguiendo las instrucciones de Alejandro, llevaba consigo una pequeña grabadora de voz oculta. Era un riesgo enorme, pero su lealtad a Clara era más grande que su miedo. Cada día, en la mansión, Sofía se movía con cautela, esperando el momento, el ataque verbal, la humillación, la agresión, cualquier indicio de la tiranía de Natalia sobre la niña. La psicóloga, con quien Clara ya estaba teniendo sesiones, había dicho que la grabación podría ayudar a la niña a procesar sus emociones,
a sentirse validada, a no sentirse sola en su miedo. El futuro de Clara dependía de la paciencia y el coraje de Sofía. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Natalia, sin sospechar la magnitud de la conspiración, se sentía cada vez más frustrada. Sus ataques no estaban teniendo el efecto deseado. Alejandro no cedía, y Sofía, aunque visiblemente afectada, se mantenía firme. Una noche, Natalia se paseaba por la sala, un vaso de whisky en la mano, murmurando para sí misma: «Maldita sea, esa sirvienta es más resistente de lo que pensaba. Y Alejandro, ese idiota se ha vuelto su perro faldero. Necesito un golpe final, algo que los destruya a ambos, de una vez por todas, un golpe que les quite todo». Su paranoia se incrementaba, haciéndola más imprudente. Alejandro instaló pequeñas cámaras ocultas en zonas estratégicas de la mansión, con la ayuda de su ingeniero. No eran para espiar, sino para tener un registro visual de las interacciones, especialmente cuando Clara estuviera presente. Era una medida extrema, pero necesaria para asegurar el bienestar de la niña y para tener pruebas irrefutables de cualquier incidente. La mansión, antes un símbolo de lujo superficial, se había transformado en un campo de batalla, y Alejandro estaba dispuesto a usar todas las herramientas a su disposición para proteger a los suyos, incluso la tecnología que tanto amaba. La grabación del testimonio de Clara fue un momento emotivo. Elena, la psicóloga, guió a la niña con delicadeza. «Clara, si tuvieras que decirle a alguien lo que sientes, ¿qué dirías?». Clara, aferrada a Sofía, miró a la cámara pequeña y, con una voz apenas un susurro, pero clara en su intención, dijo: «Mamá Natalia, me pega, me dice tonta, no me deja jugar, tengo mucho miedo. Sofía, me cuida. Papá, ahora me quiere». Cada palabra era una daga para el corazón de Alejandro, un testimonio de la verdad más pura y dolorosa que validaba cada una de sus sospechas y le daba la fuerza para seguir adelante. Una semana después, se celebraba un evento benéfico en el prestigioso Club de Polo de Ciudad de México, organizado por Natalia para promover su imagen de filántropa infantil. Alejandro, Sofía y Clara asistieron, siguiendo el plan. Clara, a pesar de su miedo, lucía un vestido hermoso, elegido por Sofía. Natalia, deslumbrante en un vestido de diseñador, sonreía a las cámaras, posando con niños del público, una fachada de amabilidad que Alejandro sabía que era una farsa. La tensión en el aire era palpable, una calma antes de la tormenta que se avecinaba, un escenario perfecto para la próxima humillación pública. Natalia se acercó a Sofía y Clara, una copa de vino tinto en la mano. «Vaya, Sofía, qué sorpresa verte aquí», dijo con una falsa sonrisa, sus ojos gélidos. «Clara, querida, ¿te diviertes?». La niña se encogió, aferrándose al vestido de Sofía. Natalia se inclinó como si fuera a darle un beso a Clara, pero en un movimiento accidental, la copa de vino se inclinó, derramándose sobre el vestido de Sofía, manchándolo de un rojo brillante. «Oh, qué torpe soy. Perdón, Sofía. Eres demasiado torpe para estar entre gente importante, ¿verdad? Siempre arruinándolo todo». El susurro, audible solo para Sofía, era brutal. La prensa, siempre atenta a los dramas de la alta sociedad, captó el momento. Los flashes explotaron. Natalia, con una sonrisa de disculpa forzada, ofrecía a Sofía un pañuelo de seda, su gesto teatralizado para las cámaras. «No te preocupes, querida, es solo un accidente. Lo siento mucho, pero quizás deberías tener más cuidado con tu vestimenta en eventos tan importantes». Su voz, lo suficientemente alta para ser escuchada por los cercanos, dejaba entrever la intención, la humillación sutil, el mensaje de que Sofía no pertenecía a ese mundo. Sofía, con el corazón apretado, solo asintió, su mirada en el suelo, pero su mente a 1000 por hora. Alejandro, que había estado observando desde la distancia, sintió una furia helada. Se acercó a Sofía, tomó su brazo con delicadeza. «Sofía, ¿estás bien? No te preocupes por el vestido». Luego su mirada se clavó en Natalia. «Natalia,
Me parece que tu torpeza está siendo recurrente. Su voz, aunque baja, llevaba una autoridad innegable. La sonrisa de Natalia se desvaneció, un atisbo de miedo en sus ojos. Ella sabía que había cruzado otra línea, que Alejandro ya no era el marido ciego que podía manipular a su antojo. El campo de batalla se había trasladado a la esfera pública, y las reglas estaban a punto de cambiar drásticamente. «Alejandro, ¿cómo puedes defenderme así? Fue un accidente», exclamó Natalia, con una voz estridente que buscaba captar la simpatía de los presentes. «Esta mujer ha estado mintiendo sobre mí. Dice que yo maltrato a Clara. Es una calumnia». Su intento de victimización fue burdo, desesperado. Alejandro la ignoró, su atención puesta en Sofía. «Vámonos, Sofía. Lleva a Clara a casa. No tenemos nada que hacer aquí». Era un acto de protección, de lealtad abierta, que no pasó desapercibido para los invitados, quienes empezaron a murmurar, a sentir la fisura en la perfecta fachada de los Santa Cruz. Los rumores se extendieron como la pólvora. La historia de la sirvienta que acusaba se mezclaba con el accidente del vino. La prensa, antes complaciente con Natalia, ahora empezaba a oler la sangre, la posibilidad de un escándalo mayor. Alejandro se dedicó a recopilar más pruebas, a preparar el terreno para el divorcio. Habló con la psicóloga de Clara, quien le confirmó el patrón de abuso emocional, la niña sufriendo pesadillas y terrores nocturnos. «Clara necesita un entorno seguro, señor Santa Cruz, y una voz que la ayude a expresarse. Ella es muy inteligente, pero su miedo la paraliza». Las palabras de la psicóloga resonaban con una urgencia que no podía ignorar. Natalia, ajena a las pruebas que se acumulaban en su contra, se preparaba para la gala de caridad Un Futuro Brillante, el evento más importante del año, donde sería honrada por su labor humanitaria. Quería que fuera el escenario de su triunfo, la confirmación pública de su intachable imagen. Invirtió millones en la producción, en la lista de invitados, en la escenografía. Desconocía que esa misma noche, su reinado de engaños llegaría a su fin, de la manera más brutal e inesperada. Su ego la cegaba, impidiéndole ver el abismo que se abría bajo sus pies, un abismo cavado por sus propias mentiras y crueldad. Sofía, siguiendo las instrucciones de Alejandro, preparó a Clara para la gala. La niña, con un vestido de ensueño, parecía una pequeña princesa, aunque su sonrisa aún era frágil. «Todo va a estar bien, mi amor», le susurró Sofía abrazándola. «Tu papá está contigo, y yo estoy contigo». Clara asintió, sus ojos llenos de confianza en Sofía. Mientras tanto, Alejandro se reunió con su equipo legal. Tenían un plan audaz, un golpe maestro que usaría la propia gala de Natalia para exponerla. La verdad oculta estaba a punto de salir a la luz, no a través de documentos, sino de la voz y el dolor de una niña inocente. Los preparativos para la gala eran febriles. Natalia, con su sonrisa forzada y su aire de superioridad, dirigía todo, obsesionada con la perfección. «Este será el evento de mi vida, la confirmación de mi estatus», repetía a su equipo. Ignoraba que Alejandro y Sofía, con la ayuda de la psicóloga y un equipo técnico discreto, habían planeado una contramedida. La verdad, aunque dolorosa y cruda, sería la protagonista de la noche, una revelación que sacudiría los cimientos de la alta sociedad mexicana y destruiría la fachada de una mujer sin escrúpulos. El juego de Natalia estaba a punto de terminar. Los abogados de Alejandro se aseguraron de que cada detalle legal estuviera cubierto. Tenían la asesoría de psicólogos infantiles que validarían la grabación de Clara como una prueba legítima, no manipulada. El testimonio de la niña, aunque breve, era devastador. «Mami Natalia, me asusta», decía la voz de Clara en una de las grabaciones más impactantes. Esas palabras, la voz de la inocencia, serían la piedra angular del plan. Un golpe certero que Natalia no podría refutar. Una sentencia pública que la desenmascararía frente a todo el mundo y revelaría la monstruosidad de su alma. La tensión en la mansión,
Santa Cruz era casi insoportable en los días previos a la gala. Natalia se mostraba eufórica, pero su nerviosismo era evidente en la forma en que gritaba a los sirvientes, en sus bruscos movimientos. Alejandro mantenía una fachada de calma, pero por dentro era un volcán a punto de erupción. Sofía se dedicaba a Clara, su refugio de paz en medio del caos, preparándola mental y emocionalmente para lo que se avecinaba, protegiéndola de la ansiedad y la maldad que se respiraba en el aire, consciente de que el momento decisivo, el clímax que lo cambiaría todo, estaba a pocos días de manifestarse. Los días se arrastraban, cada hora un paso más hacia el inevitable enfrentamiento. Alejandro y Sofía trabajaban en silencio. Una mirada, un gesto, eran suficientes para comunicarse. La verdad sobre Natalia era un peso que cargaban, pero también la fuerza que los impulsaba. Clara, ajena a la magnitud del plan, se sentía más segura que nunca en la presencia de Sofía y con el creciente afecto de su padre. La dama invisible había logrado con su amor y su coraje iluminar la oscuridad de una mansión que antes era un pozo de soledad, convirtiéndose en el motor de una justicia que estaba a punto de llegar. El plan era arriesgado, pero Alejandro no veía otra salida. Sabía que Natalia intentaría todo para silenciar a Clara, para desacreditar a Sofía, pero el testimonio de la niña, su propia voz, sería irrefutable. Un ingeniero de confianza de Alejandro trabajaba en secreto para modificar el sistema de proyección de la gala, asegurándose de que el video correcto, el crudo y sin cortes, fuera lo que se mostrara. La verdad oculta de Natalia, sus actos de crueldad hacia la niña, estaban a punto de ser expuestos en un escenario público, ante la élite de la sociedad que tanto la admiraba y que la había puesto en un pedestal. Sofía repasaba mentalmente cada detalle, la grabadora oculta, los momentos exactos en que Natalia había mostrado su verdadera cara. Recordaba la desesperación de Míntice, Clara, sus silencios, sus lágrimas. Era el momento de que el mundo viera la verdad, de que la pequeña Clara recibiera la justicia que merecía. El miedo todavía la invadía, pero la valentía que le daba el amor por Clara y el apoyo inquebrantable de Alejandro eran más fuertes que cualquier amenaza. Estaba lista para enfrentar a Natalia, para que su voz, aunque hasta entonces invisible, gritara la verdad más fuerte que nunca. Natalia, en su burbuja de vanidad, imaginaba los aplausos, los discursos, las portadas de revista. Su plan era proyectar un video conmovedor en la gala, donde ella aparecería como la heroína de la caridad infantil, mientras sutilmente insinuaba las dificultades de manejar a una niña como Clara y la mala influencia de Sofía. Era su jugada maestra para solidificar su imagen y destruir a sus enemigos de una vez por todas. Estaba segura de que nada ni nadie podría estropear su noche, que su manipulación era perfecta, que su poder era absoluto, que la verdad siempre podía ser doblada a su voluntad. Pero el destino, o la justicia, tenía otros planes. La falla técnica que Alejandro había orquestado en el sistema de proyección de la gala sería la clave. La verdad se abriría paso, sin importar cuán perfecta fuera la fachada de Natalia. Los últimos días, Alejandro se había distanciado aún más de ella, sumido en sus pensamientos, en los preparativos del plan. Natalia lo atribuía a la tensión pregala, a la presión de los negocios. No sospechaba que el hombre a su lado, el que una vez fue ciego a sus atrocidades, estaba a punto de derribar su imperio de mentiras y exponerla ante el mundo entero. Sofía había guardado cada grabación como un tesoro sagrado. Las palabras de Clara, los gritos de Natalia, los sollozos de la niña, eran la prueba irrefutable, el testimonio de la inocencia contra la crueldad. La psicóloga había ayudado a Clara a verbalizar sus miedos, a ponerle palabras a su dolor, validando cada una de sus experiencias. Ese testimonio, grabado con amor y con la guía profesional, sería la verdadera bomba de la noche, la verdad que detonaría el clímax, la voz de una niña que por fin sería escuchada, alta y clara,
en el escenario más público posible, revelando la oscuridad de su madrastra. La noche de la gala, el salón principal del hotel más lujoso de la Ciudad de México resplandecía con luces, flores y los rostros de la élite social. Natalia, en un deslumbrante vestido rojo, saludaba a los invitados, irradiando una falsa felicidad. Alejandro, serio, la acompañaba, mientras sus ojos buscaban a Sofía y a Clara entre la multitud. Era una noche de máscaras, de apariencias, pero la verdad, oculta durante tanto tiempo, estaba a punto de irrumpir con una fuerza imparable, un torbellino de revelaciones que nadie en aquel lugar podría haber previsto. El plan de Alejandro y Sofía estaba en marcha. La grabadora oculta, las confesiones de Clara, las evidencias de los abogados, todo confluía hacia este momento. El ingeniero se encontraba en una cabina técnica, listo para activar el cambio en la proyección. Los invitados brindaban, ajenos al drama que se cocinaba bajo el manto de la caridad y la opulencia. La atmósfera estaba cargada, no solo de lujo, sino de una tensión invisible, una quietud que precedía a un estruendo, al choque de la verdad contra la mentira, a la caída de una reina de hielo y la reivindicación de la dignidad de dos seres vulnerables. Los chandeliers resplandecían con 1000 diamantes, proyectando una luz cegadora sobre los rostros de la élite de Ciudad de México, congregados para la gala de caridad, un futuro brillante. La música de una orquesta sinfónica llenaba el aire, melodías suaves que apenas lograban disimular el murmullo constante de conversaciones y risas forzadas. Natalia, deslumbrante en su vestido rojo de alta costura, se movía entre los invitados con la gracia de una reina, su sonrisa fija y perfecta, sus ojos escrutando la sala en busca de admiración. A su lado, Alejandro mantenía una postura grave, su mente muy lejos de la superficialidad del evento, concentrado en el momento que se avecinaba, el instante en que las máscaras caerían, y la verdad, tan cruel y dolorosa, se revelaría ante todos. La tensión era un hilo invisible, pero palpable en la atmósfera. Natalia charlaba animadamente con figuras prominentes, posando para los fotógrafos, su mano en el brazo de Alejandro, una imagen de la pareja perfecta que destilaba poder y altruismo. Es un honor estar aquí esta noche, contribuyendo a causas tan nobles, exclamaba con una voz que, aunque dulce, sonaba hueca para los oídos de Alejandro, quien conocía la verdad. Él, en cambio, sentía un nudo en el estómago, observando a Clara, que se aferraba a la mano de Sofía, un pequeño punto de vulnerabilidad en medio de tanta grandilocuencia. La niña, con su vestido de seda, se veía hermosa, pero sus ojos aún reflejaban la sombra del miedo, un recordatorio constante de la urgencia de su misión. Alejandro respiró hondo. La hora de la verdad estaba a segundos de hacerse visible. El momento de la justicia para Sofía y su pequeña hija. De repente, la voz del presentador, amplificada por los potentes altavoces, anunció, y ahora, por su incansable labor en favor de la niñez, especialmente por su dedicación a los niños más vulnerables, es un honor presentar a nuestra homenajeada de la noche, la incomparable Natalia Ferrer. Un estruendo de aplausos llenó el salón. Natalia, con una sonrisa triunfal, se soltó del brazo de Alejandro y subió al escenario, las luces del evento enfocándose en ella como un halo de gloria. Su figura esbelta se recortaba contra la pantalla gigante donde pronto se proyectaría su video, cuidadosamente editado. Una farsa magistral diseñada para consolidar su imagen de heroína y acallar cualquier rumor, cualquier verdad que intentara manchar su nombre. Gracias, muchísimas gracias a todos por este reconocimiento, comenzó Natalia. Su voz temblaba, ligeramente, no de emoción genuina, sino de una controlada euforia por la atención. Este premio no es solo mío, es de todos los que creemos que cada niño merece un futuro brillante. Es de esos pequeños ángeles que, a pesar de sus condiciones, nos enseñan la verdadera resiliencia. Mi corazón late por ellos,
y me esfuerzo cada día por ser una luz en sus vidas. Su discurso era una obra maestra de manipulación, cada palabra calculada para provocar admiración y desviar la atención de la verdad, que la presentaba como un monstruo. Alejandro la miraba, el disgusto creciente en su interior, sabiendo que esa falsa bondad estaba a punto de desmoronarse. Con un gesto dramático, Natalia continuó: y para que comprendan mejor la esencia de mi trabajo y el amor incondicional que profeso a estos pequeños seres, les he preparado un pequeño video. Es un humilde testimonio de cómo el amor puede superar cualquier barrera. La ovación fue ensordecedora, alimentando su ego. Natalia, con los ojos llenos de una falsa emoción, bajó la cabeza en un gesto de humildad fabricada, mientras el presentador invitaba a los invitados a ver la pantalla gigante. Era el momento. Alejandro sintió cómo su corazón se aceleraba, la anticipación mezclada con una punzada de nerviosismo. El destino de Clara y la justicia para Sofía dependían de lo que ocurriera en los próximos segundos en la oscura pantalla que aguardaba. Las luces se atenuaron y la pantalla gigante se encendió. Un murmullo de expectación recorrió la sala. El video comenzó con la introducción que Natalia había previsto. Música suave, imágenes idealizadas de niños jugando, y luego, un primer plano de Clara, sonriendo tímidamente junto a Natalia, una escena forzada y falsa, una mentira elaborada. Pero, de repente, la imagen parpadeó. Un fallo técnico. Los presentes se removieron incómodos en sus asientos, intercambiando miradas. Natalia, desde el escenario, frunció el ceño, su sonrisa tensa. «Un momento, por favor. Parece que tenemos un pequeño problema técnico», dijo, intentando mantener la compostura. Pero el ingeniero de Alejandro, desde la cabina, ya estaba actuando, cambiando el canal, preparando la verdadera revelación que lo cambiaría todo para siempre. Y entonces, sin previo aviso, la pantalla gigante cobró vida con una crudeza brutal. La música dulce fue reemplazada por un audio distorsionado de gritos y sollozos. Las imágenes idílicas se transformaron en una secuencia impactante de video, grabada por las cámaras ocultas de Alejandro. En primer plano, se veía a Natalia, su rostro desencajado por la ira, agitando las manos, gritándole a una pequeña figura encogida en el suelo: «Clara, eres una inútil, siempre estorbando, te odio». Las palabras, tan claras como el cristal, resonaron en el inmenso salón, cortando el aliento de los presentes. La opulencia de la sala parecía desvanecerse, reemplazada por la cruda realidad de la crueldad expuesta. Un silencio helado cayó sobre el público, denso y cargado de incredulidad. Los murmullos cesaron de golpe, reemplazados por exclamaciones ahogadas de horror y disgusto. Natalia, de pie en el escenario, vio su propia imagen en la pantalla, su rostro contorsionado por la ira, sus acciones expuestas sin filtro. Sus ojos se abrieron en un pánico aterrador. Su mandíbula cayó. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La escena se repetía desde diferentes ángulos. Natalia, empujando a Clara, arrebatándole un juguete. La niña, encogiéndose de miedo, sus pequeños hombros temblaban. La filántropa se desmoronaba ante los ojos de todos. Su falsa fachada se hacía añicos en cada brutal fotograma, revelando la verdadera cara del mal que siempre había ocultado. La pantalla cambió de repente a una imagen estática de Clara, sentada en un sofá, con Sofía a su lado, ambas tomadas de la mano, la expresión de la niña llena de una tristeza infantil, pero con una incipiente paz. Y entonces, la voz de Clara, pequeña y temblorosa, pero clara en cada palabra, resonó en el salón, un eco de la inocencia herida. «Mamá Natalia me pega, me dice tonta, no me deja jugar, tengo mucho miedo». Cada sílaba era un puñal en el corazón de los presentes, un testimonio desgarrador. El público, antes absorto en su propio brillo, ahora estaba cautivo por la desgarradora confesión de la inocencia. Alejandro,
con los ojos empañados, miraba a su hija, su corazón latiendo con una mezcla de dolor, arrepentimiento y una inmensa gratitud hacia Sofía. La voz de Clara continuó, ahora con un poco más de seguridad, impulsada por la presencia tranquilizadora de Sofía en la grabación. Ella me encierra en el cuarto oscuro si hago ruido. Me quita mis muñecas. Me dice que no sirvo para nada. Un sollozo ahogado se escuchó en el público, una manifestación de la empatía colectiva. La indignación comenzaba a crecer, a mezclarse con el asombro. La niña, la dulce Clara, que muchos habían visto como especial y limitada, ahora era la voz de una verdad innegable, un testimonio inquebrantable que destrozaba la imagen pública de Natalia. Sofía, ella me cuida, papá, ahora me quiere, añadió Clara, y en esa última frase, la esperanza floreció en medio del dolor, una redención para Alejandro, que se había mantenido al margen por demasiado tiempo. Natalia, saliendo de su parálisis, corrió hacia el borde del escenario, su rostro transfigurado por el terror y la rabia más primarios. «Apaguen eso, es una mentira, es un montaje. Esa mujer, Sofía, la ha manipulado. Alejandro, detén esto ahora mismo». Su voz, antes controlada y meliflua, era ahora un grito desesperado y estridente que revelaba su verdadera naturaleza, la de una mujer acorralada. Intentó gesticular salvajemente hacia la cabina de control, pero nadie obedecía sus órdenes. El personal técnico se mantenía impasible. El caos comenzaba a apoderarse del salón. El brillo del lujo se había opacado, reemplazado por la cruda realidad de la crueldad doméstica expuesta, sin piedad y sin remordimientos. Alejandro, con el rostro pálido, se mantenía inmóvil, observando la pantalla, escuchando las palabras de su hija. El nudo en su estómago se había convertido en un fuego ardiente de culpa y rabia. Había sido ciego, cómplice por su pasividad, por su ambición que lo había alejado de lo verdaderamente importante en su vida. Pero ahora, no había marcha atrás. La verdad estaba expuesta para todos. Sintió la mano de Sofía, un apoyo silencioso pero firme. Su mirada se encontró con la de la empleada, y en esos ojos vio la fuerza, la dignidad, el amor incondicional que él había ignorado por tanto tiempo. La transformación estaba completa. No permitiría que Natalia, o cualquier otro, dañara a Clara o a Sofía nunca más, bajo ninguna circunstancia. Con una determinación férrea, Alejandro se desprendió del brazo de Sofía y empezó a caminar hacia el escenario, cada paso resonando con un eco de su arrepentimiento y su nueva resolución. Los ojos de los invitados lo siguieron curiosos, confundidos por lo que parecía ser una traición marital. Natalia, al verlo acercarse, dejó de gritar, su boca abierta en una mueca de incredulidad, con una minúscula chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿Iba a detener el video? ¿A defenderla a ella, a su esposa, a su reputación? Pero lo que Alejandro estaba a punto de hacer era mucho más trascendente que cualquier defensa o ataque. Era un acto de justicia, de amor incondicional, una declaración pública de su lealtad a los suyos, a la verdad, a la dignidad. Alejandro subió al escenario con una dignidad imponente, sus ojos fijos en la pantalla donde aún se proyectaban las desgarradoras imágenes de Clara, un doloroso recordatorio de su ceguera. No miró a Natalia. Su presencia en el escenario, la de un hombre de negocios imponente y con la autoridad de un titán, silenció por completo el murmullo de la sala, que se había llenado de un suspense palpable. Se acercó a Natalia, quien lo miraba con expectación y una incipiente desesperación, esperando un salvavidas. Pero en lugar de hablarle a ella, Alejandro se giró hacia el público, su rostro grave, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplicas, un contraste brutal con la histeria de Natalia, que se había desvelado ante la élite de la ciudad. «Lo que acaban de ver», comenzó Alejandro, su voz firme, aunque teñida de dolor y profunda vergüenza. «Es la cruda verdad. Es el infierno que mi hija Clara ha vivido bajo este techo.
bajo mi propia supervisión negligente, mientras yo estaba ocupado construyendo un imperio y viviendo en una burbuja de ignorancia. Hizo una pausa. La autoacusación en su voz era palpable, sincera. Y la mujer que han visto, Natalia Ferrer, mi esposa, es la autora de este sufrimiento. Sus acciones, su crueldad, no tienen perdón. Yo mismo fui ciego, pero ya no más. No permitiré que esto continúe, ni un minuto más. Sus palabras eran una confesión pública, un juicio y una sentencia que reverberaría en los oídos de todos los presentes. Natalia lo miró, sus ojos inyectados de odio y traición, incapaz de procesar la magnitud de la ruina que se cernía sobre ella. Alejandro, ¿cómo te atreves? Es una trampa. Esta sirvienta te ha embrujado con sus mentiras. Su voz, rota por la desesperación y el miedo, no tenía ya el poder de convencer, solo de revelar su propia debilidad y mezquindad. Alejandro no la interrumpió, sino que la miró con una expresión de profunda decepción, de asco. Natalia, tu tiempo se ha acabado. Tu imperio de mentiras se ha derrumbado esta noche, frente a todos, sin que puedas hacer nada para evitarlo. El silencio en la sala era casi sepulcral, solo roto por los sollozos ahogados de algunos invitados conmovidos por el dolor de la pequeña Clara y la magnitud de la revelación. Luego, Alejandro se giró hacia donde Sofía y Clara esperaban, sus rostros una mezcla de alivio, temor y una incipiente esperanza, una luz que comenzaba a brillar en la oscuridad. Extendió su mano hacia ellas, un gesto de invitación y protección incondicional. «Sofía», dijo, su voz ahora suave, llena de gratitud que trascendía las palabras. «Por favor, sube aquí con Clara. El mundo necesita ver la verdadera dignidad, el verdadero amor. Necesita ver la fortaleza que siempre has demostrado, incluso en la adversidad más profunda». Sofía, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Clara y juntas, la dama invisible y la niña vulnerable, subieron al escenario, sus pasos firmes, el centro de atención de una manera que nunca habían imaginado, su verdad finalmente reconocida por el hombre que antes no las veía. Cuando Sofía y Clara llegaron a su lado, Alejandro se agachó y abrazó a su hija con una fuerza que nunca antes le había permitido, una necesidad de redimir su ausencia. Las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, brotaron de sus ojos. «Lo siento, mi amor, lo siento tanto», susurró a Clara, mientras la pequeña se aferraba a él, su miedo disipándose en la calidez de ese abrazo paternal que la envolvía como un escudo. Luego, se puso de pie, y sin soltar a Clara, extendió un brazo hacia Sofía, atrayéndola a un abrazo conjunto. Era un gesto que lo decía todo, la unión de una nueva familia, forjada en la adversidad, basada en el amor, la verdad y el respeto mutuo. La imagen de los tres abrazados, con Natalia sola y desamparada en el fondo del escenario, quedó grabada en la mente de todos los presentes. Un murmullo de conmoción y admiración recorrió la sala. Algunos invitados aplaudieron tímidamente al principio. Luego, los aplausos se hicieron más fuertes, contundentes, hasta convertirse en una ovación de pie. No era para Alejandro, ni para Natalia, sino para Sofía, la empleada doméstica, la dama invisible, cuya dignidad y amor habían prevalecido sobre la crueldad. Era para Clara, la niña vulnerable, que por fin había encontrado la voz y la protección que merecía de su padre y de la mujer que la había amado incondicionalmente. Natalia, al ver la ovación dirigida a sus víctimas, se sintió humillada, traicionada. Su rostro se descompuso, sus ojos se llenaron de furia, pero ya no había poder en ella, solo el patético eco de su maldad. Natalia intentó gritar de nuevo, pero su voz se quebró en un sollozo ahogado. Su cuerpo tembló, incapaz de soportar el peso de la humillación pública, y en medio del aplauso ensordecedor que la condenaba sin piedad, se desplomó al suelo, sus joyas y su vestido de diseñador, un mero adorno.
para el alma podrida que acababa de ser expuesta al mundo. Fue una caída brutal, física y simbólica, el fin de su reinado de engaños y crueldad. La ambulancia llegó minutos después, llevándose a una mujer deshecha, cuya imagen de perfección se había desvanecido para siempre, reemplazada por la de una tirana desenmascarada, cuya maldad se había hecho evidente ante la atónita mirada de la alta sociedad que antes la idolatraba. Alejandro, aún abrazando a Sofía y Clara, se acercó al micrófono, su voz resonando con una claridad y una determinación que nunca antes había poseído. El hombre nuevo que había renacido de la oscuridad. Esta noche, declaro públicamente que mi matrimonio con Natalia Ferrer ha terminado, anunció, las palabras cortantes como un cuchillo, sin rastro de duda o remordimiento, y declaro que mi prioridad, mi única prioridad, será la protección y el bienestar de mi hija Clara y de Sofía, la mujer que con su inmensa bondad y coraje le ha salvado la vida. Haré justicia, por ellas cueste lo que cueste, y me aseguraré de que Natalia Ferrer pague por cada una de sus acciones ante la ley y ante la sociedad. La dignidad de Sofía y Clara no tienen precio. La ovación fue ensordecedora, cargada de una mezcla de alivio y esperanza, un reconocimiento colectivo a la verdad. La alta sociedad de México había sido testigo de una verdad brutal, pero también del nacimiento de una nueva alianza, de una promesa de justicia inquebrantable. Alejandro, Sofía y Clara permanecieron en el escenario, la pequeña niña con una sonrisa aún frágil pero genuina en su rostro, su mano firmemente agarrada a la de Sofía, su protectora. El clímax había terminado, pero para ellos, este era solo el principio. La batalla había sido ganada, la verdad había triunfado, y el camino hacia la sanación y un futuro verdaderamente brillante, lleno de amor y respeto, finalmente se abría ante sus ojos, prometiendo una nueva vida. La humillación pública de Natalia Ferrer fue total, resonando en cada rincón del hotel de lujo y, al día siguiente, en las portadas de todos los periódicos. La filántropa ejemplar se había convertido en un paria social, su imagen destrozada más allá de toda reparación posible. Las redes sociales ardían con el video viral, reproduciendo una y otra vez la cruda secuencia de sus maltratos y el conmovedor testimonio de Clara. Las marcas de lujo que antes la patrocinaban se apresuraron a cortar sus contratos, y su cuenta bancaria, antes inagotable, comenzó a vaciarse a un ritmo vertiginoso por las multas y demandas. El desplome fue tan rápido como implacable, una caída de la gracia que nadie, ni siquiera ella en su soberbia, pudo haber anticipado en su momento. La sociedad que antes la idolatraba, ahora la repudiaba con una furia justificada. Las investigaciones legales contra Natalia se iniciaron de inmediato. Decenas de testimonios de antiguos empleados y asociados que antes temían hablar, emergieron, revelando un patrón de abuso, manipulación y fraude que iba mucho más allá de la crueldad hacia Clara. La Fiscalía de Protección a Menores intervino, y la evidencia, combinada con el video viral que servía como prueba irrefutable, selló su destino. Perdió no solo su fortuna y su reputación, sino también su libertad, enfrentando un proceso judicial que la llevaría a pagar por cada una de sus acciones. El lujo que la rodeó durante tanto tiempo se desvaneció, dejándola expuesta, sola y sin el amparo de su poder o su belleza. La justicia, aunque tardía, se estaba haciendo visible para todos. Mientras el mundo de Natalia se desmoronaba, el de Alejandro comenzaba a reconstruirse sobre bases de verdad y amor. El divorcio fue inmediato y sin objeciones, un proceso doloroso pero liberador que lo desvinculó de la toxicidad de su matrimonio. Me equivoqué, Sofía. Fui un ciego, un cobarde, le confesó una tarde, su voz cargada de arrepentimiento, mirando a Clara jugar tranquilamente en el jardín. Pero prometo que eso se acabó. Mi hija y tú son lo más importante. Mi única prioridad es protegerlas y enmendar cada error. No puedo vivir un minuto más con esa culpa. Su transformación era completa.
un hombre que había recuperado su humanidad, dispuesto a todo. Alejandro asumió su paternidad de Clara con una devoción que nunca había conocido. Pasaba horas con ella, leyéndole cuentos, dibujando, simplemente observándola. La pequeña, aunque el camino hacia la sanación era largo, comenzó a florecer. Sus risas se hicieron más frecuentes, sus ojos brillaban con una alegría que antes no existía. La psicóloga Elena fue clave en este proceso, ayudándolos a reconstruir la confianza y a sanar las heridas invisibles. Clara es una niña maravillosa, Alejandro, le dijo Elena. Su resiliencia es increíble. Lo importante es que ahora se siente amada y segura, y eso, para un niño, lo es todo. El hogar Santa Cruz, antes frío y opulento, comenzaba a llenarse de la calidez que emanaba de un amor sincero. Necesito hacer más. Sofía, le dijo Alejandro una mañana con los ojos llenos de una nueva determinación. No solo por Clara, sino por todos los niños que sufren en silencio. Mi fortuna debe servir para un propósito mayor que el de construir un imperio. Quiero crear algo que realmente marque la diferencia. Sofía lo escuchaba conmovida, viendo en él no solo al magnate, sino al hombre de corazón noble que por fin había despertado. Su mirada se posó en Clara, que en ese momento reía mientras Sofía le enseñaba a atarse los cordones de los zapatos. La idea comenzaba a gestarse, una semilla de esperanza en el corazón de ambos. La Fundación Clara Santa Cruz nació de ese deseo profundo de redención y propósito. Alejandro invirtió una parte sustancial de su fortuna en el proyecto, visualizando un centro modelo para niños con necesidades especiales, un lugar donde el amor, la inclusión y la dignidad fueran los pilares. No sería un centro más, sería un faro de esperanza, un espacio donde cada niño, sin importar sus condiciones, pudiera alcanzar su máximo potencial. Arquitectos y pedagogos fueron contratados, y la mansión Santa Cruz, antes un símbolo de soledad, se convertiría en el corazón de esta nueva misión, su opulencia al servicio de una causa noble. Un verdadero contraste funcional. Solo hay una persona en quien confío plenamente para dirigir esta fundación, Sofía, le dijo Alejandro, mirándola a los ojos con una sinceridad abrumadora. Tu humanidad, tu paciencia, tu visión, eres la única persona que puede liderar esto y asegurar que cada niño reciba el amor y la atención que Clara recibió de ti. Quiero que seas la directora de la Fundación Clara Santa Cruz. Es tuyo este puesto. Es tu momento. Sofía, atónita, sintió un nudo en la garganta. Ella, la dama invisible, a quien el mundo había ignorado, ahora era reconocida, su valor y su dignidad elevados a un puesto de verdadero liderazgo, un sueño hecho realidad. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía. Señor, Alejandro, no sé qué decir. Nunca imaginé, es un honor inmenso. Haré todo lo que esté en mis manos para que esta fundación sea un éxito. Por Clara, por todos los niños. Su voz, antes tímida, ahora estaba cargada de una nueva autoridad, una fuerza que nacía de su propósito. Alejandro sonrió, un gesto genuino de alivio y admiración. Sabía que había tomado la decisión correcta. La dama invisible no solo sería vista, sino que se convertiría en un referente de compasión y liderazgo, una inspiración para muchas mujeres en la comunidad y más allá de sus fronteras. El vínculo entre Sofía y Alejandro, forjado en la adversidad y la protección de Clara, evolucionó naturalmente hacia un amor profundo y sincero. Las largas conversaciones sobre la fundación, las noches de vigilia por Clara, los momentos de silencio compartido, tejieron una conexión inquebrantable. Se dieron cuenta de que no eran solo aliados, sino almas gemelas, destinadas a encontrarse en el laberinto de la vida. Sus miradas se encontraban con una ternura creciente. Sus manos se tocaban por casualidad, con una electricidad innegable. La nueva familia, nacida de la adversidad, prometía un futuro lleno de amor, respeto y verdadera felicidad.
lejos de la superficialidad que antes los había cegado. Una tarde, mientras observaban a Clara reír a carcajadas en los jardines de la mansión, que ahora resonaban con la alegría de otros niños, Alejandro se arrodilló frente a Sofía. No llevaba un anillo extravagante, sino una simple pulsera de plata con una pequeña libélula, el símbolo de la transformación y la libertad. «Sofía», dijo. Su voz temblaba ligeramente. «Mi vida sin ti y sin Clara es inimaginable. Has traído luz a mi oscuridad y le has dado un hogar a mi corazón. ¿Me harías el honor de construir una vida, una familia, juntos para siempre?» Las palabras eran sencillas, pero el peso de su significado era inmenso. El inicio de un nuevo capítulo. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, asintió sin dudarlo. «Sí, Alejandro, sí, 1000 veces sí. Contigo, con Clara, en este nuevo camino, en esta nueva vida. Eres el hombre que me enseñó a no tener miedo, a no ser invisible, y eres el padre que Clara siempre mereció». El abrazo que siguió fue un sello a su promesa, un símbolo de su amor, una declaración silenciosa pero poderosa de que la dignidad, la compasión y el amor verdadero siempre triunfan sobre la oscuridad. La escena, tan sencilla y pura, era el reflejo de una felicidad que el dinero no podía comprar, una unión de almas basada en valores auténticos, que era inquebrantable. La noticia de la boda fue recibida con alegría y emoción en los círculos cercanos a Alejandro, y con curiosidad por parte de la sociedad que había sido testigo del drama. Sofía, la dama invisible, ahora era la esposa de Alejandro Santa Cruz, la directora de una de las fundaciones más prometedoras del país, y la madre amorosa de Clara. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que la verdadera belleza reside en el corazón, en la dignidad de los actos y en el amor incondicional. La mansión, antes un refugio de crueldad, era ahora un hogar lleno de risas, de amor y de propósito, un monumento vivo a la redención. 5 años después, la Fundación Clara Santa Cruz había superado todas las expectativas. Lo que comenzó como un centro modelo en la Ciudad de México se había expandido, abriendo sus puertas en Guadalajara, Monterrey, Puebla y Cancún. Más de 2,000 familias habían encontrado en sus instalaciones el apoyo, la educación y el amor que necesitaban para sus hijos con síndrome de Down y otras necesidades especiales. Sofía, como directora general, se había convertido en una figura pública respetada, su voz escuchada en foros nacionales e internacionales, abogando por la inclusión y los derechos de los niños. Su antigua invisibilidad social era ahora una fuerza poderosa de cambio. Clara, ahora de 13 años, era una adolescente feliz y resiliente. Sus ojos, antes llenos de miedo, brillaban con una confianza que contagiaba a todos. Hablaba con fluidez, bailaba, y su entusiasmo era el motor de la fundación. Participaba en campañas de concienciación, su historia inspirando a miles de personas a ver el síndrome de Down, no como una limitación, sino como una diversidad, una fuente de alegría y amor incondicional. Era la inspiración viva de un movimiento nacional, el símbolo de que el amor y la comprensión pueden transformar cualquier adversidad en una oportunidad de crecimiento, un testimonio viviente del amor. Alejandro, por su parte, había dejado atrás la vida de magnate implacable para dedicarse a su familia y a la fundación. Su imperio tecnológico ahora se enfocaba en desarrollar herramientas de apoyo para niños con necesidades especiales, combinando su pasión por la tecnología con su renovado propósito de vida. Había encontrado en Sofía un amor incondicional, un compañerismo que superaba cualquier fortuna. Y, en Clara, la hija que había redescubierto, encontró la verdadera alegría, el sentido de su existencia. Su relación era un ejemplo de un amor maduro, basado en el respeto, la admiración mutua y un propósito compartido que los unía por completo. La mansión Santa Cruz, que antes era un monumento a la soledad y la superficialidad,
Era ahora el hogar vibrante de una familia unida, llena de risas y de vida. Las puertas estaban siempre abiertas para los niños de la fundación, para las familias que buscaban apoyo, para las personas que querían aprender sobre la inclusión. Cada rincón, cada pasillo, resonaba con la alegría de los pequeños, un contraste brutal con el silencio opresivo que una vez albergó la crueldad. Era un monumento vivo a la verdad, a la redención, a la dignidad que se había defendido con tanto coraje y perseverancia, un verdadero símbolo de esperanza para todo el país. El legado de la Fundación Clara Santa Cruz no era solo el de centros modernos y programas educativos, era el de una conciencia social transformada. La percepción sobre el síndrome de Down había cambiado radicalmente en el país, impulsada por la historia de Clara, por la visión de Sofía y por el compromiso de Alejandro. Se habían promulgado nuevas leyes de inclusión, se habían abierto más escuelas integradoras, y el respeto por la diversidad se había arraigado en la sociedad. Era el triunfo de la compasión sobre la ignorancia, de la luz sobre la oscuridad, una prueba irrefutable de que un solo acto de amor puede resonar y transformar un país entero. Y así, la historia de Sofía, la dama invisible, se convirtió en una leyenda de dignidad y amor. Una mujer que, a pesar de su humildad, desafió a los poderosos, enfrentó la adversidad y con su inmensa bondad transformó no solo una vida, sino a una familia y a una sociedad. La moral de la historia resplandecía como el sol. La dignidad no se compra, se gana con cada acto de amor y valentía, y el amor verdadero siempre, siempre, ilumina la oscuridad, sin importar cuán densa o implacable pueda parecer, trayendo consigo la esperanza y la promesa de un futuro verdaderamente brillante y lleno de alegría.